vamos a hacer hasta la parte de filarias. Entonces, hoy vamos a hablar de artrópodos, vamos a hablar de diagnóstico inmunológico. De hoy en 8 días ya no vamos a tener clase, pero ese día tienen el plazo máximo para enviar su trabajo, porque de hoy en 8 días, el 24, es decir, el lunes, ¿sí? Con ustedes, ¿cuándo habíamos quedado? A ver, plazo máximo de entrega del trabajo, el 24, ¿cierto? Para todos, sí. El 24 Sí, señora. de mayo, sí, para todos. Entonces, ojo. Entonces, el 24 de mayo hacemos la entrega del trabajo como tal y también, entonces, ya tenemos pendiente en este caso, entonces, nuestro examen final. Entonces, la semana de exámenes finales es en la semana del 31, o sea que nos correspondería el examen final el miércoles 2 de junio, ¿de acuerdo? Entonces, examen final el miércoles 2 de junio. Cumulativo, porque por eso se llama final. Entonces, el final es el miércoles 2 de junio y pues ese día vamos a tener pues nuestro examen. No van a ser 10 preguntas, seguramente van a ser muchas más, por ahí unas 20 al menos, porque pues es el final y abarca mucho más tema. ¿Listo? Entonces, hoy hacemos diagnóstico artrópodos. De hoy en 8 días no vamos a tener ya clase porque pues ya concluimos, pero pues ustedes tienen el plazo máximo de envío hasta el 24 de mayo. Acá les voy a recordar el correo al cual deben enviar sus trabajos. Ay, no, se me fue mal, perdón. Presioné la tecla que no era. A ver, permítanme un segundo acá. Yo verifico. Verifico si ya alguien ha enviado trabajos. Estoy mirando, no, nadie, todavía nada. Ni uno, a ver, miremos. Ah, no, miento, sí. Uy, ya tenemos aquí unos trabajitos que ya han enviado. Miren, han enviado 1, 2, 3, 4, 5 trabajos. Ya tenemos acá. 2, 4, 5 trabajos ya han enviado. Claro, estoy hablando de los dos grupos, ¿no? Bueno, perfecto. Ojo que no es el de arriba, porque fue que oprimí mal la tecla cuando intenté corregir. Es el de abajo, inmunologiamagali@gmail.com. Solamente se reciben trabajos a ese correo hasta el lunes 24. De hoy en 8 días, pues ya no tenemos clase porque hoy concluimos con todos los temas y el examen entonces queda para el miércoles 2 de junio a las 10 de la mañana. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Alguna pregunta, duda con respecto a nuestro cronograma final? Después del 2 que haga el examen, entonces ya les enviaré sus notas. Igual le voy a hacer la retroalimentación a cada grupo o a cada uno de los que envíe el correo. Ahí le voy diciendo pues las cositas de una vez y envío las notas entonces después del 2 de junio para que ustedes las revisen y una vez ustedes me digan que listo, que todo bien, entonces yo se las paso al doctor Roa porque él es el que tiene que subir las notas este corte final, ¿sí? Entonces allí ya quedamos. ¿Preguntas, dudas sobre ese cronograma de actividades que tenemos? Bueno, parece que todo está supremamente claro, ¿no es cierto? Bueno. ¿Quién tiene una pregunta? Yo, aquí, sí, yo. Profe, qué pena, es que yo en la clase pasada, creo que, no sé si te acuerdas, te pregunté lo de las bibliografías, pero es que yo no tengo... Ay, espérenme, que es que esto que pasó acá. Ah, no. Es que estábamos en el consejo de programa y por eso es que, ya, ok, listo. Entonces, aquí la tenemos. Estábamos en el consejo de programa hace, mejor dicho, ahorita que me acabé de salir. Bien. Entonces, ahí sí vemos bien y escuchamos bien.
Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hablar de los artrópodos. Recordemos que habíamos dicho que habían como tal, tres grupos de parásitos, ¿no es cierto? Que eran los protozoarios, los metazoarios y los artrópodos. De los protozoarios ya hablamos en el semestre hasta el cansancio, de todos los que son a nivel de intestino, los que son tisulares, igual los metazoarios, los que son intestinales, los que son tisulares. Nos falta hablar de los artrópodos. Entonces, los artrópodos que son animales invertebrados. Ellos que tienen un cuerpo segmentado, van a tener pues patas, van a tener antenas, van a tener un exoesqueleto, generalmente vienen cubiertos, digamos, por un esqueleto fuerte, que es un esqueleto como que protege como tal al artrópodo. Y va a tener también lo que llamamos la hemolinfa, que es como la sangre que tienen los artrópodos. Entonces, pues también esto depende de qué, depende del tipo de vector que sea depende del tipo de artrópodo que sea. Hay unos que tienen 2 o 3 regiones corporales, es decir, vienen partidos en 2 o 3 partes. Tienen el exoesqueleto, como les dije, y tienen un aparato digestivo que es bastante completo. Tiene boca, ano, tiene toda la parte nerviosa también muy completo y una parte circulatoria completo. Entonces, ellos tienen un aparato respiratorio que lo hacen por medio de agallas o tráqueas. Entonces, mire la clasificación que nosotros tenemos. Tenemos una clasificación que son de esos arácnidos, de esos artrópodos, tenemos insectos, tenemos arácnidos y tenemos crustáceos principalmente. Entonces, los insectos, pues son los que más nosotros vamos a considerar aquí en parasitología. Los insectos, de hecho, son parásitos, porque pueden alimentarse, por ejemplo, de nuestra sangre, pero también pueden transmitir enfermedades, como nosotros hemos visto a lo largo de la clase, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hay unos insectos que son mucho más perjudiciales que otros. Por ejemplo, tenemos las abejas, las avispas. Mire que, por ejemplo, si a mí me pica una abeja o una avispa y yo soy alérgico, pues puedo desarrollar incluso un shock anafiláctico, ¿sí? Puedo desarrollar una hipersensibilidad de tipo 1 por la picadura de esas toxinas de abejas o avispas. Entonces ellos son insectos también, ellos pueden consumir también sangre y pues en ese caso también hacen las veces de parásito que están perjudicando como tal al individuo. Hay unos pues que dañan como tal alimentos, maderas, papel, etcétera. Y hay también vectores mecánicos. Habíamos hablado que los vectores mecánicos, ¿cuáles eran? Los que transmitían como tal los parásitos de un lugar a otro. Habíamos hablado que habían 2 tipos de vectores, que son los vectores biológicos y los vectores mecánicos. Biológicos que se da una fase del parásito dentro del vector y vector mecánico el que transmite como tal el parásito. Entonces, estos insectos que nosotros estamos viendo acá generalmente son de tipo mecánico, es decir, que en sus alas, en sus antenas, en sus vellosidades pueden transmitir los parásitos. Hay unos que también pueden ser benéficos, es decir, que hay unos insectos como por ejemplo aquí tenemos las abejas, las hormigas, ¿no es cierto?, para toda la parte de la ecología pueden ser bastante benéficos. Hay algunos que producen miel, seda, colorantes, ahí tenemos pues que tienen la capacidad también de destruir o más bien de digerir algunos tipos de elementos orgánicos. Aquí tenemos por ejemplo los coprófagos. Entonces esos son los insectos. Generalmente, pues esos insectos se agrupan dependiendo como de su forma. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que hay unos insectos que son los dípteros, que son las moscas y los mosquitos. Moscas, por ejemplo, dijimos que eran de tipo mecánico, porque las moscas pueden transmitir como tal los parásitos. Dentro de las moscas puede en algún momento producirse algún tipo de parásito, alguna fase de ese parásito, pero generalmente las moscas son vectores de tipo mecánico, aunque pueden llegar a ser biológicos, como en el caso de las miasis, que se llaman así. Los mosquitos, ahí tenemos las cucarachas, ellos pertenecen también a un grupo que se llama la Blataria,
Las mípteras, como las vinchucas, la vinchuca es el pito, ¿sí? Son triatomas, los vinchucas son los que los llaman los pitos. Entonces, vinchuca, obesador, esos son de tipo triatómeos. Tenemos las pulgas y los piojos. Entonces, las pulgas y los piojos, que son también, cuentan como parásitos. ¿Por qué? Porque se alimentan de nuestra sangre, ¿sí? Y por supuesto, pues ellos también en algún momento determinado pueden llegar a transmitir enfermedades, ¿sí? Como por ejemplo, las pulgas pueden llegar a transmitir las riquecias. Ahora, dentro de los piojos que tenemos, hay piojos que pueden estar en el cabello, pueden estar en la piel o pueden estar en la zona genital. Entonces, también se puede dar este tipo de parasitosis a nivel de cualquiera de las tres partes. ¿Ellos qué tienen? Ellos tienen una especie de evolución, una especie de mudas que ellos van reemplazando como tal su estructura. Entonces se desarrollan a nivel de distintos procesos como los que son la metamorfosis. Entonces sufren una especie de cambio en el transcurso del tiempo. Entonces, por ejemplo, ellos primero vienen como en una fase de huevos, ¿sí? Ellos después se van a convertir en larvas. De las larvas viene lo que se llama la pupa y después viene lo que se llama el imago y de allí salen los huevos. Entonces también tienen como un ciclo de vida, ¿no es cierto? Entonces esos son como los 4 estadios que tienen estos parásitos cuando, o estos insectos más bien cuando hacen una metamorfosis completa. Entonces ellos tienen la forma de los huevos. Por ejemplo, en el caso de los piojos, pues son las que llamamos las liendres, ¿sí? Que es muy común verlos en los niños, por ejemplo. Entonces, para ellos también hay unos tratamientos específicos. En las farmacias venden como una especie de peineta, ¿sí? Y con unas sustancias que son bastante tóxicas para los liendres, pero cuando ya la infestación es muy grande, se puede dar también ivermectina, ¿sí? Entonces, luego de los huevos que vienen las larvas, que tienen un aspecto larguito, y pues digamos que diferencian de las otros estadios en su capacidad alimenticia. Luego empiezan a cambiar a muda, ¿sí? Y de muda se cambia ya a imago y del imago entonces pone nuevamente los huevos. Entonces, este proceso como tal es como el ciclo de vida que presentan algunos de esos insectos y esto se llama una metamorfosis completa, ¿sí? Entonces, ahí está como la larva, un proceso intermedio entre el adulto como tal y la larva, entonces tenemos la pupa, el imago es como el adulto y el que pone los huevos. Ahí tenemos. Ahora, también hay metamorfosis incompleta. Entonces, en metamorfosis incompleta vienen los huevos, las ninfas, el imago y los huevos, es decir, no tienen pupa, ¿sí? Entonces, de los huevos, entonces nacen las ninfas. Cada ninfa, pues, se nutre igual que el adulto, que es el imago, y pues aquí vienen a poner sus huevos. Y aquí pues tenemos un ejemplo que son las triatomas, que ya dijimos que esos son los pitos que nosotros llamamos como pito, pero pues ya sabemos que es el Rhodnius, principalmente ya sabemos que aquí en Colombia tenemos el Rhodnius prolixus. Esta metamorfosis incompleta también la tenemos principalmente en el Pediculus capitis. Entonces ahí tenemos capitis, pues se refiere sobre todo al cuero cabelludo. Bueno, entonces ellos van a tener como tal unos mecanismos patógenos bien importantes. ¿Y de qué depende eso? De su ciclo biológico. Entonces va a, en algunos casos, de la inoculación de la ponzoña, es decir, que piquen o no piquen. Si nosotros nos ponemos a ver dentro de los vectores que producen las parasitosis, hay unos que pican, otros que no pican, ¿no es cierto? Habíamos dicho que en el caso, por ejemplo, del Trypanosoma cruzi, que es transmitido por el pito no pica. Él lo que hace principalmente es defecar encima de las personas y cuando la persona se rasca entra el parásito. Pero hay unos como por ejemplo el Anopheles, ¿no es cierto? La palomilla que llamamos nosotros, que ellos sí como tal pican y pueden succionar sangre y además pues pueden colocar también los parásitos dentro de la persona. Pueden generar aspectos de hipersensibilidad, pueden generar reacciones
alérgica. Señor, dime. Pero una pregunta, es que Dime. digamos, una pregunta, es que digamos, un vector también contaría, se contaría como un huésped intermediario o solo sería vector. Cuando es vector, puede ser huésped intermediario o huésped aditivo. Por ejemplo, hablemos del Anopheles. ¿Se acuerdan que del Anopheles tenemos al Anopheles sembrano, que es el que transmite el paludismo? En ese caso, la persona es el huésped intermediario, porque acordémonos que ¿qué es lo que tienen? Tienen gametos masculinos y gametos femeninos, pero en la persona no se desarrolla como tal el huevo o el quiste, ¿sí? Es decir, no se desarrolla como tal la fase sexual, sino que en la persona quedan estas fases asexuales o también pues el macrogameto o microgameto que posteriormente se van a unir para formar un cigote a nivel del vector. Es decir, en el ser humano se da una reproducción asexual, que es cuando los merozoitos se reproducen y también se producen el gameto masculino y femenino. Pero como esos gametos no se unen en el humano, entonces el humano ¿qué es? En ese caso sería el huésped intermediario. En cambio, en el Anopheles es cuando chupa los gametos y los gametos masculinos y femeninos se unen formando un cigote. Entonces, en ese caso, el vector, que sería un huésped definitivo, ¿sí? Ahora, eso en el caso del Anopheles. Hay otros que son distintos porque la parte, digamos, de la reproducción sexual se da a nivel del ser humano y la reproducción asexual se da a nivel del vector. Entonces, no podemos generalizar que todos son vectores intermediarios o que todos son vectores definitivos. Dependiendo del tipo de parasitosis, puede comportarse como un vector definitivo o como un vector intermediario. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí, profe, es que haciendo el libro me surgió esa duda. Claro que sí, eso es muy, muy, muy válido esto que tú estás preguntando. Entonces, no podemos generalizar, todo depende del tipo de parasitosis. Entonces, hay unos que sí los vectores son definitivos, otros que sí hacen las veces de huéspedes intermediarios, depende del parásito del que estamos hablando. Otra parte de la patogenia, pues como les había hablado anteriormente, es el tipo de vector, que puede ser biológico o puede ser mecánico, dependiendo también el vector, ¿no? No todos los vectores son biológicos, hay algunos que pueden ser biológicos y pueden ser mecánicos a la vez también. Entonces, allí tenemos como tal biológicos específicos para cada agente infeccioso. Allí tenemos, por ejemplo, los triatomas para Chagas y el Anopheles para malaria. Es decir, ¿qué significa? Que debe haber como tal una fase del ciclo dentro de ese vector, para decir que es un vector biológico. Y entonces el vector mecánico, como dijimos, no es imprescindible para que se dé la infección. Y pues aquí tenemos que la gente no se multiplica en el vector, es decir, que dentro de él no hay ninguna fase, sino que como les comenté anteriormente, pueden transmitir algunos parásitos por medio de las antenas o, por ejemplo, por medio de las patas o, por ejemplo, de los vellos que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la mosca doméstica o las cucarachas. Bueno. Miren cuáles pueden ser vectores biológicos. Aquí tenemos ejemplos. Los pedículos, vectores biológicos, dijimos que se desarrolla una fase dentro de él. Entonces, no solamente puede ser a nivel parasitológico, sino como estamos viendo, mire que estos pedículos pueden transmitir los tifus o fiebres recurrentes o fiebres de la trinchera. Por ejemplo, pueden transmitir las riquecias. Entonces, estos son los piojos. Ahí están los piojos, son vectores. Son vectores, pueden transmitir, por ejemplo, esto de las riquecias o las borrelias. Y de por sí los piojos también son parásitos, porque nos chupan la sangre, pues están alimentando de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, pueden transmitir riquecias, pueden transmitir borrelias. Borrelias son bacterias, riquecias sí son pues otro tipo de microorganismo. Las pulgas, mire que pueden transmitir pestes bubónicas. Hace muchos años en Europa hubo un brote, como una epidemia de peste bubónica, y era por pulgas.
Entonces, las pulgas que pueden transmitir la Yersinia pestis, entonces da la peste bubónica. El tifus murino, también transmitida por riquecias. Y miren las garrapatas. Entonces, las garrapatas también pueden transmitir unas borrelias o una erliquia. Se llama aquí la erliquiosis, Ehrlichia canis se llama. Y en el caso de la enfermedad de Lyme, la borrelia burgdorferi. Entonces, mire que pulgas, piojos, garrapatas también son parásitos, pero también pueden transmitir otro tipo de microorganismos como estamos viendo allí. Entonces, todo esto va pues asociado, ¿no es cierto? Hay también algunos arácnidos como tal que son importantes, como los escorpiones. Mire, uno puede generar también una reacción de hipersensibilidad, una respuesta de shock anafiláctico por la picadura de un escorpión. No solo abejas, avispas y serpientes, sino escorpiones también. Ahí tenemos arañas, ¿sí? Las arañas también nos pueden provocar algún tipo como tal de hipersensibilidad. Y los ácaros, que a mí se me ha metido la idea de los ácaros hace rato, los ácaros nos pueden transmitir varias cosas. Hay ácaros que nos pueden dar una reacción de rinitis, como por ejemplo los dermatofagoides, el farinae, por ejemplo, hay otro que se llama el blomia, esos nos pueden dar rinitis, pero hay ácaros que se me pueden pegar a nivel de la piel. Bueno, miren los dermatofagoides que yo les estoy hablando, ahí están los dermatofagoides, pero los de la piel son los Sarcoptes scabiei. Entonces, esos son los que transmiten principalmente el sarna o la sarna. Bueno, y también las garrapatas, pues pueden transmitir también algún tipo como tal, de infecciones. Entonces, esto de los ácaros, pues no es tan, digamos, ocasional, puede darse comúnmente y se da, por ejemplo, mucho la cuestión de los ácaros cuando hay cosas guardadas y sobre todo en climas cálidos, ¿sí? Sobre todo se desarrolla en la parte de la sarna, estoy hablando, ácaros del polvo, sí, pues estamos con ácaros todo el tiempo, ¿no? En las alfombras, en los peluches, en todo. La de la Sarcoptes scabiei y la sarna, esa sí se puede transmitir por objetos que están mucho tiempo guardados, por ejemplo, colchones que estén guardados y que si están en clima cálido, ahí es como el nido principal de los Sarcoptes scabiei. Los caballos también pueden transmitir este tipo de ácaros. Y entonces se le pega a la persona y la persona empieza a sentir pues una serie de manifestaciones como es el prurito, por ejemplo en la noche, que es mucho más prevalente, y empiezan a formarse como túneles que hacen los ácaros. Y pues esto sangra y obviamente rasca muchísimo. Entonces, esto es característico, pues, de los pacientes que tienen el Sarcoptes scabiei. Si nosotros nos damos cuenta, pues, ellos habitan en diferentes partes. Pueden, digamos, que estar fuera o dentro como tal de un tipo de espacio, pero dentro de ellos se puede dar, pues, una parasitosis, y ellos pueden transmitirse y pueden, digamos, reproducirse, por ejemplo, en las aguas estancadas. ¿Sí? Los artrópodos principalmente se reproducen en nichos que son benéficos para ellos, donde tienen algunas pues, actividades nutricionales importantes. Entonces, por eso dice ahí el hombre y el ambiente. Entonces, mire, por ejemplo, en el caso de los Sarcoptes scabiei, ya dijimos pues que pueden encontrarse principalmente a nivel de algunos elementos que están como arrumados o que se encuentran olvidados. Entonces, aunque no hay buena ventilación, eso hace que se reproduzcan más Sarcoptes scabiei. Los pedículos, capitis es principalmente a nivel del cuero cabelludo, pues estos ya se originan sobre todo, estas epidemias es por hacinamiento o porque pues hay algún tipo de predisposición inmunológica también cuando hay bajas defensas, pues favorece más a que se dé esa infección por piojos. Hay el pedículos, como dijimos, a nivel de vestimenta y también a nivel de la piel y a nivel de órganos reproductores. ¿Ellos qué es lo que hacen para evadir esa respuesta inmunológica? Por ejemplo, enterrarse o sumergirse, los que yo les decía ahora en el caso, por ejemplo, de los ácaros que producen la sarna, ¿sí? El Sarcoptes scabiei. ¿Qué pasa? Ellos
tratan de meterse en la piel para evitar ser vistos, pero por supuesto, como generan una gran cantidad de prurito y sobre todo a nivel nocturno, pues eso hace que las manifestaciones clínicas pues se presenten mucho más agresivas. Pero ellos, mire todo lo que hacen para evadir esa respuesta inmunológica. Aparentan estar muertos. Bueno, es para el teatro, ¿cierto? Ahí está. Se entierran, huyen, se sumergen. Miren esto que hacen no solamente para la respuesta inmunológica, sino en forma general. Entonces, por ejemplo, toman el color similar a los sujetos del medio. Eso no es nuevo, ¿no? Eso lo hacen muchos de los seres vivos, toman el color de los sujetos para, pues, evitar ser vistos por las personas, por ejemplo. Mimetismo, asemejarse a especies temibles o desagradables. Tratar de tener una apariencia pues desagradable para que la gente no los agarre ni los mate tampoco, ¿no? Pues tienen, como ya vimos, unas estructuras protectoras, se pueden, digamos, albergar en lo que se llaman los capullos, pueden generar secreciones, mire ahí están los chinches, los escarabajos, y pues pueden generar como tal los venenos. Bueno, entonces, ¿qué hacer cuando tenemos este tipo de vectores? Pues tenemos, por ejemplo, algunas cosas que se pueden hacer dependiendo pues de dónde se encuentren estos insectos. Entonces puede ser, por ejemplo, una destrucción directa, es decir, matarlos directamente, pero por supuesto, pues esto es mucho más complejo. Entonces, para eso, principalmente lo que se hace, pues es el uso principal de los insecticidas, como siempre lo hemos dicho, tratar de tener las mangas y también tener los pantalones largos para evitar que nos piquen. En el caso, por ejemplo, de que son los piojos, pues si hay una persona que está contagiada, es importante darle el tratamiento para que no les pase a los otros. Ahí está el Pityrius pubis. El Pityrius pubis es el piojo de los genitales, esa es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, esa enfermedad se transmite por contacto directo. Entonces, pues también hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues también es muy importante cambiar y modificar el hábitat. Como les decía, si vemos que hay aguas encharcadas, por ejemplo, que están favoreciendo esa proliferación, pues obviamente intentar que haya una diferencia en esa forma en que se encuentra ese peridomicilio. Por supuesto, también se ha hablado de estos mecanismos que es esterilidad de los zancudos, pero pues estos son cosas que se están principalmente como estudiando, porque la idea es como dar unos tóxicos que cambie como toda la parte de la integridad de los microorganismos y también pues la integridad como tal del vector. Esto es pues bastante complejo, pero también se ha tratado de hablar sobre eso. Entonces mire que esto es en forma general. Voy a mostrarles unas gráficas que tenemos por acá. Bueno, esperen, voy a dejar de presentar un momento, por favor. Voy a buscar acá unas gráficas, principalmente sobre los artrópodos. Unas gráficas que tengo por aquí. Bueno, miremos entonces, voy a compartir aquí la pantalla para que miremos una de las cosas que más se da y está aquí, esta parte que nosotros podemos ver que es la sarna. Entonces aquí tenemos como tal algunas gráficas. Mire, entonces como les decía, mire que hacen como túneles, ¿no es cierto? Mire, túneles como profundos y por supuesto con una gran rasquiña, ahí vemos. Este es uno de los que produce la sarna. Mire, allí tenemos, entonces
Ahí está el Sarcoptes scabiei se llama. Mírelo, ahí está. Ahí lo tenemos. Mire, es todo gordito y tiene pues como una parte anterior bastante característica. Entonces este lo podemos observar. Ahí está el Sarcoptes scabiei. Mírelo. Ahí está. Y mire aquí cómo está despenetrando como tal. Eso es lo que produce la escabiosis, ¿no? Penetrando, como les decía, y formando surcos a nivel de la piel. Ahí lo tenemos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, miren, por ejemplo, aquí estas personas con estas lesiones por la sarna. Cada vez puede ser pues mucho más agresiva, ¿no? Mire, allí podemos observar a los perros, también les puede dar sarna, incluso se puede pasar de las personas, de los humanos a las personas. Entonces, hay diferentes formas, mire, allí las tenemos como las lesiones. Pues las que están acá arriba están como un poco más características. Mire, ahí está. Profe, ¿se puede pasar de qué a qué? Perdón, es que no se te entendió. ¿Se puede pasar de qué a qué? De los animales a los seres humanos. Que se puede pasar de los animales a los seres humanos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces allí tenemos, por ejemplo, el caso de la sarna. Vamos a mirar el caso. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué diferencia hay entre escabiosis y psoriasis? Son dos enfermedades totalmente diferentes. La psoriasis es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que se produce principalmente por las citocinas proinflamatorias. Entonces, psoriasis es autoinmune. La escabiosis, pues ya estamos viendo que es un parásito, ¿no? Que es el Sarcoptes scabiei. Entonces, el tratamiento es distinto porque son dos entidades totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Quién fue que preguntó? Dale, Juan Camilo. Sí, señor. Gracias. Por aquí tengo precisamente algo sobre la psoriasis que el otro día presenté, pero espérate, bueno, primero miremos esto que les voy a mostrar y ya miramos que en la psoriasis sí la lesión es completamente diferente porque es una enfermedad autoinmune. Miren el caso de los piojos a nivel de genitales, entonces mire, estos son los piojos, ahí están, mírelos. Ahí ustedes los pueden observar y mire las lesiones que se producen. Y mire este señor aquí, o señora, bueno, no sé, mire ahí está. Entonces esa es la que le llaman la ladilla, ¿sí? También la ladilla. Entonces miren ahí, a mí me da es como rasquiña un poquito cuando miro esto. Mire mire esta cantidad de liendras allí y ahí pues obviamente esto va a producir una gran cantidad de comezón. Ahí vemos las ladillas o Pitirius pubis también se les llama, ¿no? Entonces ahí, mire, podemos observar. Eso ustedes colocan allí en el Google y eso les sale hartísimas de estas. Y mire también en el caso de los piojos, estos producen también como una especie de túneles. Mire, aquí se puede observar. Ahí está. Entonces, pues dice que hay remedios caseros, pero pues es preferible, por supuesto, hacer el remedio con la ivermectina, porque pues es una cosa un poco pues más científica y vamos a tener la claridad de que no va digamos, a reproducirse, sino que más bien se va a eliminar. Por supuesto, si luego voy y estoy en contacto otra vez con los mismos piojos, pues vuelve y me da la enfermedad, ¿no? Eso sí, es de ahí. No es que porque una vez me pasó no me va a volver a pasar, me puede pasar cuantas veces sea. Entonces ahí mire todos los que tenemos con respecto a los piojitos. Bueno, entonces espérame un segundito, te voy a mostrar para que preguntó, que es muy distinto la parte de la psoriasis. Espérate que las lesiones son completamente diferentes. Yo tengo una presentación por aquí que hice hace algunos días sobre la psoriasis, pero no la encuentro. La psoriasis con respecto a las psoriasis. Aquí está, ya la encontré. A ver.
Bueno, mire, todo este voy a compartir para que veas que las lesiones, bueno, vean todos igual, que sirve para aprender todos. Miren aquí entonces las lesiones. Si se dan cuenta, son completamente diferentes, ¿sí? Si tú te diste cuenta, cuando nosotros vimos lo de la sarna y lo de la escabiosis, pues vimos que son como túneles, ¿no? Y que hacen como punticos rojos. Mira, esta es la psoriasis. Son completamente diferentes. Mira, esta es la lesión de la psoriasis. Entonces, no se parecen nada. Y la psoriasis es una enfermedad, como les digo, de tipo autoinmune. Mire la psoriasis, este es el tipo palmoplantar. Entonces, en la palma de la mano y en las plantas de los pies. Mire, psoriasis del cuero cabelludo es completamente diferente la lesión y, por supuesto, es completamente distinta la patogenia porque, como les digo, es una enfermedad autoinmune que se da principalmente por citocinas. Y esto es lo que ocasiona, pues, todo ese daño a nivel de la piel. ¿Sí? Si queda claro ese punto, ¿quién preguntó? Listo, profe, perfecto, gracias. Listo, Juan Camilo. Bueno, entonces allí tenemos, estos son como tal los artrópodos, pues mire que son importantes médicamente algunos de ellos porque transmiten enfermedades y de por sí también son parásitos, ¿sí? Digamos en el caso de los piojos, ¿qué es lo que más se da? Como les decía, se da la ivermectina, aunque las farmacias pues venden peinetas para poder sacar las liendres, se puede hacer este proceso, pero pues el más adecuado en caso de que ya sea un poco más agresivo, pues es dar la ivermectina. Normalmente se daba la ivermectina en una sola dosis, pero hay algunos pediatras, sobre todo, pues cuando se trata de los niños y de los piojos en la cabeza, pues que recomiendan incluso hasta 2 dosis como refuerzo, ¿sí? Sin embargo, como les digo, pues si una persona le da piojos no significa, y se toma el tratamiento, no significa que nunca más le vaya a dar, le puede volver a dar otro episodio si está en contacto con este tipo de vectores, ¿sí? De acuerdo con eso de los artrópodos. ¿Preguntas? Bueno. Bien, entonces ahora vamos a empezar a hablar de otro temita que es técnicas de laboratorio en parasitología. ¿Sí? Técnicas de laboratorio en parasitología. Aquí lo tengo, perfecto. Entonces, técnicas de laboratorio en parasitología, ¿de qué se trata? De que hay algunas técnicas que yo puedo emplear para buscar algún tipo, ya sea de huevos, larvas, quistes, trofozoitos, dependiendo del parásito. Entonces, vamos aquí a ampliar un poquito. Entonces, si nosotros hablamos del coproparasitario, ahí está. Mire, el coproparasitario, ¿qué pasa? Pues tenemos nosotros que hacer un análisis que incluye varias cosas. Incluye un análisis macroscópico, incluye un análisis químico e incluye un análisis microscópico. Pero aquí hay que tener presente que es bien, bien importante que el paciente remita la muestra lo más pronto al laboratorio. Si ustedes recuerdan, nosotros cuando hablamos de los trofozoitos, por ejemplo, dijimos que eran lábiles, ¿no es cierto? Que se morían muy fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se deja una muestra a la intemperie cualquier cantidad de tiempo, pues esos trofozoitos se mueren. Entonces, si es un bebé, por ejemplo, le podemos tomar la muestra, digamos, a 1 o 2 de la mañana, se puede guardar en el refrigerador. Si yo tengo vaselina, puedo colocarle vaselina alrededor de la tapita para evitar que el oxígeno entre y vaya a dañar los parásitos. Si no tengo, pues la vaselina, incluso se piensa que se puede usar esmalte de uñas, ¿sí? Alrededor de la tapita como para evitar que el oxígeno entre y dañe esos parásitos. Ya al otro día, entonces, lo más temprano posible, llevarlo al laboratorio para que puedan observarse todas las estructuras. Si yo dejo esa muestra
digamos, muchísimo tiempo y sin echarla al refrigerador, pues no, de pronto las personas que van a observar, pues no van a poder ver muy claramente los parásitos. Por todas estas razones, generalmente se recomienda es hacer 3 muestras, es decir, llevar un análisis de las 3 muestras o hacer un análisis más bien de 3 muestras. Entonces, por eso es que se llama coprológico seriado, es decir, seriado son 3 muestras distintas en 3 días diferentes, ¿sí? Entonces, eso se usa muchísimo. También que se usa, que ya no se llama coprológico, sino que se llama es coproscópico, ¿sí? Porque incluye todo esto que nosotros estamos viendo acá. Entonces, incluye el macroscópico, que reportan en el macroscópico. También se reporta si la materia fecal está dura o blanda o diarreica o líquida. Eso es muy importante, porque eso me da un indicativo más o menos, pues, de cómo es la consistencia y que se encuentra de pronto asociado a una enfermedad viral o una enfermedad parasitaria o una enfermedad bacteriana. Generalmente cuando son bacterianas, la muestra de la materia fecal es líquida y de un mal olor, supremamente fétida. Entonces, ese es el examen macroscópico que me van a colocar allí en el reporte. ¿Qué más me van a colocar en el reporte? Me van a colocar un examen químico, es decir, me van a decir cuál es el pH, me van a hacer un examen dentro del examen químico que se llaman los azúcares reductores, es decir, me van a reportar si la muestra tiene lactosa o tiene glucosa. Y también me pueden reportar lo que se llama la sangre oculta en heces, ¿sí? ¿Por qué es importante esa sangre oculta en heces? Porque a veces no se mira, digamos que directamente así en el examen macroscópico, pero en el examen microscópico sí. Y es importante saber de dónde viene también esos glóbulos rojos que se están buscando, que se están mirando allí en la materia fecal. Entonces, la sangre oculta en heces es supremamente importante en algunos casos. ¿Cómo se hace esa sangre oculta en heces? Es decir, ahí se coge un poquito de la muestra y se le agrega un reactivo. Si se pone de color azul, significa que sí hay sangre. Pero hay que recomendarle al paciente al menos unos 3 días antes que no coma carnes rojas, ni coma remolacha, ni vinos tintos, porque esto puede dar un resultado falsamente positivo. ¿Sí? Entonces, eso es importante, recordarle al paciente que se va a hacer la sangre oculta en heces para que se pueda mirar exactamente, pues, si tiene o no tiene la sangre. En el examen microscópico, entonces yo voy a mirar cuántos parásitos tiene, ya sea en forma de trofozoito, en forma de quiste, en forma de huevos. Ya sabemos que en el caso, por ejemplo, del Strongyloides stercoralis, yo no voy a ver huevos ni nada de eso, sino que voy a ver es larvas, ¿sí? Si me salen las larvas de una vez, yo ya sé que es un Strongyloides stercoralis. En el otro caso, pues sí, yo voy a encontrar en el microscópico los huevos. Hay unos exámenes que se llaman métodos de concentración. ¿Para qué son esos métodos de concentración? Porque a veces hay muy poquitos huevos y entonces cuando yo miro al microscopio, pues no los alcanzo a ver. Entonces, el método de concentración, como el nombre lo indica, se puede hacer ya sea por flotación, ya ahorita vamos a ver, o por sedimentación, para yo poder analizar muy bien esa muestra y poder mirar si hay bastantes huevos o pocos huevos. Y esto me lo van a reportar en el caso de los campos o en el caso de las cruces, me lo van a reportar por campo o me van a reportar esa cantidad de huevos que yo veo por cruces, ¿sí? Entonces ya vamos a mirar cómo es que se reporta allí en ese caso y cómo es que yo la tengo que interpretar. El examen directo, es decir, coger la muestra para mirar, ¿sí?, precisamente lo que les estoy diciendo, los huevos o los quistes o los trofozoitos, lo puedo hacer de 2 formas. Se puede hacer con solución salina o se puede hacer con Lugol. El Lugol, ¿qué es lo que hace? Pinta, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, acá abajo. Entonces, se ve, en el caso de la solución salina, se ve sin color. Ay, Sancho. Aquí, por ejemplo, mire. En cambio, en el caso del Lugol, pues se ve como pintados. Mire, aquí hay núcleos adentro, ¿no es cierto? Entonces, esta es la parte de la solución salina
y esta es la parte del Lugol. Ahora, hay personas pues que como que se les favorece más mirar en solución salina, a otros pues el Lugol. Ahora, si yo miro acá, por ejemplo, veo un parásito, ¿no es cierto? O sea, un huevo de algún parásito. Aquí también. Aquí veo dos. Entonces, esto es un campo, ¿sí? Entonces, si me reportan, por ejemplo, de 0 a 3 por campo, ¿qué significa? Que, por ejemplo, en un campo vio 0, en el otro vio 1, en el otro vio 2, en el otro vio 1, en el otro vio 3. Entonces, 0 a 3 por campo. 0 a 3 por campo, ¿a qué equivale? Equivale a una cruz. Entonces, hay algunos laboratorios que me reportan de 0 a 3 por campo o hay otros que me reportan una cruz. Entonces, yo digo, bueno, es leve, ¿sí? La infección. Si ya me reportan de 3 a 5 por campo, entonces eso ya corresponde básicamente a 2 cruces, es decir, es moderada la infección, ¿sí? Entonces, 3 a 5, ¿qué significa? Que en unos campos hay 3, que en otro hay 5, que en otro hay 2 y así sucesivamente. Entonces, más o menos de 3 a 5 por campo, es decir, 2 cruces, una infección moderada. Ya cuando se ven más de 5 por campo, es decir, esas son 3 cruces. Entonces, eso significa que hay una infección intensa. Bueno. Entonces, pues como les digo, todo depende de la persona que vaya a ver las muestras. Sí, dime. Es que, digamos, lo de las cruces, yo he visto que no solo lo usan como para microorganismos, sino que también lo usan como para otras moléculas. Por ejemplo, he visto que en la orina Ajá, sí, señor. ponen como, hay un examen que es para mirar cristales de oxalato y ahí ponen las cruces. También tendría como esta operación de leve, moderado. Sí, señor. Es lo mismo. Ajá. Sí, para los cristales de oxalato en la orina también se puede usar para los, por ejemplo, cuando hay proteinuria, nos salen, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. ¿Quién me ayuda? Cuando hay proteinuria, ¿qué es lo que se ve en la orina? No, son unas estructuras que se ven cilindros, son cilindros, ¿sí? Entonces también, pues hay cilindros, cuando hay proteinuria en la orina se observan cilindros. Entonces los cilindros también me los pueden reportar por cruces. En la orina también muchas veces, cuando hay muchas bacterias, también la pueden reportar por cruces, ¿sí? Digamos que hay una infección urinaria, entonces te reportan 3 cruces de bacterias y 3 cruces de leucocitos. A uno dice leucocitos y bacterias que tiene infección urinaria. Sí, sí, pero claro, eso se usa de la misma manera en varias cosas, como tú lo estás comentando, en la orina, en la materia fecal, también por cruces. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, miremos los métodos de concentración. Entonces, ¿para qué sirven los métodos de concentración? Para evaluar una mayor cantidad de la muestra. ¿Sí? Entonces, ustedes ven, pues cuando yo me pongo a analizar por campos, ¿qué tendría que hacer? Mirar muchísimos campos, ¿sí? Para poder yo definir exactamente qué cantidad hay de cada huevo, de cada quiste. Entonces, para evitarme eso, pues se han creado estos métodos que se llaman unos métodos de concentración. Es decir, tratar de que esos huevos se queden en un lugar, ya sea, como les digo, por flotación o por sedimentación. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos de estos métodos que tienen unos nombres japoneses. Eso es porque ellos, pues, como que han implementado este tipo de métodos. Por ejemplo, tenemos unos métodos cuantitativos. Cuantitativos es para que me diga exactamente cuántos. Entonces, hay unas cámaras especiales que se llaman unas cámaras de Neubauer, ¿sí? Entonces, uno hace unas diluciones. Estos métodos significa que hace una dilución con unas búferes especiales y allí entonces eso tiene unos cuadritos, esa cámara de Neubauer, y uno hace el recuento allí para decir, por ejemplo, tantos huevos de Ascaris o tantos huevos de tricocéfalo, tantos huevos de Uncinaria. Entonces hace, como quien dice, un cálculo. Pero también existen otros métodos que se llaman cualitativos, es decir, solamente para mirar si hay muchos o pocos, cruces, ¿no? Bueno, vi 3 cruces de estos huevos,
¿sí? Entonces esos son cualitativos, no me van a dar un valor exacto, sino que me van a dar en general decir si tiene muchos o tiene pocos. Entonces, por flotación, ¿qué significa? Que yo voy a tomar la muestra, voy a hacerle una serie de procedimientos para que los huevos queden flotando. Y yo tomo entonces la parte que quedó flotando y esa es la parte que analizo. Por ejemplo, el método de Faust o el método de Willis. En cambio, por sedimentación, pues es cuando yo tomo esos búferes y hago una centrifugación. Cuando centrifugo, ¿qué va a quedar? Un sedimento. ¿Sí? Entonces ahí está, uno de los más comunes es el método de Ricci o Formoletter, que ahorita vamos a mirar. Y por sedimentación, entonces, ¿qué es lo que yo voy a coger después? Voy a regar toda la parte de arriba del tubo y que voy a dejar solamente la parte de abajo, que es la que se supone que contiene esos huevos. Entonces, miremos, pues que hay muchos más, ¿no es cierto? Hay métodos también de cultivo que se pueden hacer, sin embargo, pues esto sobre todo para investigación. Miren, en el caso del cultivo de estrongiloides, yo puedo cultivar larvas, ¿sí? Pero pues no, yo necesito es como para darle el tratamiento, necesito hacerles el diagnóstico pronto. Esto se hace es para investigación. Y pues tinciones, hay muchísimas que se pueden hacer para hacer la tinción de los parásitos, se pueden hacer con eosina, con hematoxilina, con la tricrómica, esto, Kim Jun, esto es un japonés también que pues ha trabajado o trabajó muchísimo en la parte parasitológica, eso hizo tinciones especiales para pues los diferentes parásitos. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los coccidios, dijimos que ellos teníamos que hacerle la coloración de Sil-Nielsen, pero también Kim Jun hizo como una especie como de ajustes a esa coloración para que se vieran mucho mejor este tipo de parásitos. Bueno, entonces para hacer los métodos de concentración para todos absolutamente, pues esto no necesitan aprendérselo, pero por lo menos por cultura general que tengan idea que eso tiene que hacerse unos procedimientos con filtros especiales, con agua, con gasa, mire, toca filtrar esa muestra. ¿Y para qué filtrar? Para dejar atrás todos los detritos celulares que pueda tener la muestra de materia fecal. Y con ese filtrado, entonces ya se hace el método de concentración. Por ejemplo, mire aquí, este es el método de flotación. Flotación que dijimos que quedaba arriba, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama flotación en sulfato de zinc, un método de Faust. Entonces, es la muestra de la materia fecal con el sulfato de zinc. Y esto lo vas a dejar durante un tiempo determinado hasta que los huevos empiezan a subir y se quedan aquí en este punto. Con una asa, después tú coges la parte de arriba y puedes revisar cuántos huevos tuvo el paciente, es decir, que si los tuvo o no los tuvo, ¿no? Exactamente cuántos no, porque esto es un método cualitativo, pero que si los tuvo o no los tuvo. Así puedes asegurarte de que sí tiene o no tiene la infección, por ejemplo, en este caso. Entonces, mire, allí está. Por eso les digo, no es necesario que nos aprendamos esto, sino que para que sepan que existe este tipo de procedimientos en caso de que nosotros pues no podamos como diagnosticar al paciente porque no lo encuentran los huevos. Entonces se puede hacer estos métodos de concentración. Bueno, ahí está el de, por ejemplo, para protozoarios, para quistes, es muy, muy importante. Pero es laboriosa, dice ahí, claro, eso, todos estos métodos tienen una gran cantidad de trabajo. Bueno, este, por ejemplo, mire, es parecido al anterior, claro, van a flotar los parásitos, los huevos o los quistes, pero entonces aquí en el caso de Willis, ¿qué se hace? Mire que se coloca de encima del vasito, se coloca una lámina portaobjetos y se supone que aquí vienen los huevitos o los quistes y se pegan. Entonces luego cojo este portaobjetos y lo llevo al microscopio. ¿Por qué? Porque por medio de del buffer que yo le eche, ellos pueden empezar a flotar. ¿Sí? Todo depende, esto es por gradientes de densidad. Ahí está. Bueno, entonces, por ejemplo, el de Willis, mire, sobre todo para huevos del Mintus. Ahí vemos. Entonces, estos son flotación.
Ahora el de sedimentación, es decir, ya no se van a quedar arriba, sino que vienen para abajo, ¿sí? Entonces esto se llama el método de Formol-Ether o el método de Ricci. Entonces esto es con formol, se le echa primero el formol y se le agrega luego el éter. Cuando yo centrifugo, mire que queda como capas, porque esto es por densidad. Entonces, mire, aquí quedó el formol, aquí el material de desecho y aquí el éter. ¿Yo qué hago en este tubo? Volteo el tubo, boto todo esto y ¿qué me queda? El sedimento. Y ahí tengo que mirar yo, ya sea los huevos o ya sea pues los quistes. Entonces, ese es el método, eso es uno de los que más se usa porque es muy fácil, ¿no? Es con éter y formol. En cambio, el de flotación yo tengo que esperar un tiempo, ¿no? Para que los huevitos empiecen a subir. En cambio, en este lo puedo hacer rápido, solo es echar el formol, el éter y listo, y sale, ¿sí? Pues aunque es un poquito más difícil en el sentido, considero yo que toca tener los elementos, ¿no? Para poder hacer el proceso. Bueno. Aquí este también es de sedimentación, el método de Lutz, pero la vaina aquí es que toca esperar, porque claro, si yo dejo ahí esa muestra, pues se me va a empezar a sedimentar, pero pues lo que necesito ahí es tiempo y a veces no es tan fácil el tiempo, yo lo que necesito es hacer un diagnóstico pues rápido, ¿no es cierto? Entonces, esta es la dificultad, 24 horas para emitir un resultado. Entonces, ese es un poco más complicado en ese sentido. Bueno, hay otros métodos de concentración. Hay métodos que ya, digamos, vienen como un poco más comerciales, ¿sí? Entonces, como este, por ejemplo, el método de Cato. Entonces, esto se echa la muestra allí y ¿qué es lo que hace? Es como una especie de filtro que solamente deja pasar a los que tienen determinado tamaño, como en el caso de los parásitos como los huevos, ¿no? Aquí está, mire, los huevos de los helmintos principalmente. Bueno, hay un montón ahí, pero pues ya estos no los vamos a ver como tal. Aquí tenemos el método de Graham, estos son otros métodos, también hacen parte como del método de concentración, porque si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que era el método de Graham, un método para los oxiuros, para los enterobios vermiculares, ahí vamos repasando de todo. Entonces, ¿qué pasa? Allí en ese caso habíamos dicho que le íbamos a poner la cinta transparente en el ano al niño y que ese niño se tenía que dormir así con esa cintica. Que al otro día iba y entonces yo le quitaba la cinta, se la ponía en un portaobjetos y luego miraba, ¿no? Entonces, pues es un método de concentración porque todos los huevitos se van a concentrar en la cinta. Y mire aquí cómo se ve. Entonces, mire, ahí ya están pegados. Habíamos dicho que las hembras de los oxiuros salían era de noche. Entonces, le gusta salir de noche, va a poner huevitos en el ano y se devuelve. Entonces, aquí está, mire, en la cinta ya están pegados. Entonces, están concentrados ahí los huevos, entonces podemos como tal decir que es un método también de concentración. Bueno, también se pueden hacer coloraciones especiales, ¿sí? Hablamos en el caso de los coccidios que hacíamos la de Ziehl-Neelsen y que podía ser también ajustada pues por otras técnicas, ¿no? Que por qué, por ejemplo, la de Ziehl-Neelsen, porque esa conlleva calor y eso hace que se abran los poros de los parásitos y pueda penetrar el colorante y yo lo pueda observar más fácilmente. Esto pasa también pues con las bacterias como la tuberculosis o la lepra, ¿no? Que son bacterias ácido-alcohol resistentes, ¿no? Entonces, a ellas también el calor hace que se les abran los poritos y pues por eso es que penetra el colorante y por eso es que yo lo puedo observar. Si yo una muestra de esputo, que estoy sospechando tuberculosis, le hago una prueba de Gram, pues no voy a ver nada, porque esas bacterias no se colorean con Gram. El Gram no tiene la capacidad de colorearlo, sino que toca hacer, pues, la coloración de Ziehl-Neelsen. Y aquí en el caso de los coccidios, que dijimos que eran la Isospora belli, el Cryptosporidium parvum y la Cyclospora cayetanensis, ellos tienen que colorearse con la coloración de Ziehl-Neelsen o pues con las coloraciones ajustadas a ese método para poder observar el parásito. De lo contrario, así nomás en vivo y en directo, yo no voy a poder determinar que ese paciente tiene ese parásito. Entonces, para eso es que se usan esas coloraciones principalmente. Entonces, ¿con qué se pueden hacer las coloraciones? Claro, puedo hacer
con solución salina y eosina, ¿no? Ahí lo voy a observar de color rojo. Lugol, ya vimos que el Lugol puede hacer que se pinten algunas estructuras de café. Azul de lactofenol o el azul de metileno. Y pues otras coloraciones que también se pueden usar. Entonces, todo depende, ¿no? Del tipo de parásito. A ver, ¿de qué tiene cara este parásito? Escucho. ¿No es del escudo africano? ¿Cómo un qué? ¿Escudo africano? Es como un escudo. Ay, qué bien, muy bien. Entonces yo digo de una vez, eso es una llave, ¿cierto? De una. Mírelo, ahí está, y con el centro ahí, el axostilo. Bien, es mejor, están volando ustedes. Y acá esto que nosotros vemos es un trofozoito. Es un trofozoito seguramente de una entamoeba histolítica y mírenle el núcleo. Acuérdense que habíamos dicho que tenía de 1 a 4 núcleos y que el cariosoma central y la cromatina regular. Mira, ahí está. Ah, muy bien. Bueno, también se puede hacer la coloración de Giemsa. Bueno, azul metileno, la de Kim Jong. Bueno, ahorita les voy a mostrar unas estructuras y ustedes me dicen qué les parece. Mire, entonces con la coloración, ¿qué pasa? Muchas veces se observa pues mucho mejor que en fresco. En el caso de los coccidios, si no hago la coloración, pues grave. Ahí sí no puedo ver, si no se ven unas argollitas, pero muy, muy, muy por allá escondidas. Entonces, así es muy difícil hacer como tal un diagnóstico. Entonces, por eso es que las coloraciones son tan importantes para poder observar esos parásitos. Bueno. Mire entonces, por ejemplo, aquí. Mire, aquí está. ¿Ah? Entonces, mírenlos, estas son precisamente trofozoitos. Mire los pseudópodos, ¿no? Ahí está. Y mire, acá está. Este que está aquí. A ver. Yo sé que está como borrosito, pero a ver si alguien me dice, ¿eso es un quiste de qué? ¿Balantidium coli? No, el Balantidium, acuérdese que es como más larguito. Puede ser Balantidium, pero también hay otro que se le parece mucho. ¿Cuál puede ser? Puede ser quiste de Balantidium, sí señor, pero hay otro también que se le parece mucho por esta estructura que tiene. ¿Se acuerdan cuando ustedes hablaron de la parte de los saprófitos, que hay una que se llama la Iodamueva butzli? Que dijimos que Iodamueva, porque tiene una vacuola llena de yodo. Entonces, o puede ser un Balantidium, sí, tienes toda la razón, o puede ser una Iodamueva butzli. Aunque sabes que sí me inclino más por el Balantidium, ¿por qué? Porque la Iodamueva butzli tiene una estructura, una vacuola mucho más grande. Sí, creo que sí es un Balantidium, sí señor. Sí, está como con más cara de Balantidium. La coloración de Kim Jong, ya habíamos dicho que pues era para los coccidios, ¿no? Entonces ya estábamos hablando de Sil Nielsen y estábamos diciendo pues que Kim Jong era un japonés que le gustaban mucho estos temas y entonces pues hizo varios ajustes para que sea mucho más eficaz esa coloración y poder mirar mejor estos parásitos. Mire aquí la coloración de Kim Jong. Ahí están. Entonces, mire, ahí se los ve rojitos, como redonditos en este caso. Ahí está. Bueno, ¿qué más métodos ya no? Ay, los que más me encantan a mí. Mi pasión, la inmunología, ustedes saben. Claro, obviamente si yo tengo métodos inmunológicos, pues digamos que le tomo la muestra de sangre al paciente o pues si quiero hacerlo por medio de antígenos, súper bien. Pero pues esto es complejo encontrarlo, ¿no? Ya saben que para hacer una inmunofluorescencia, pues yo necesito hasta un microscopio de inmunofluorescencia, una persona que tenga una experiencia, hasta el lugar en donde está el microscopio, no puede ser en cualquier parte, tiene que ser como pues un cuarto de 2x2 y supremamente oscuro. ELISA ni se diga, necesita una cantidad de reactivos, gente con experiencia y todos estos de acá pues son bastante importantes, aunque son difíciles de conseguir. Entonces, pues, en ese orden de ideas sí tengo que tomar, pues, los que miramos directamente arriba, porque son mucho más fáciles, ¿no? Mire, estos inmunofluorescencias, se ve lindo, ¿no?
inmunofluorescencia. ¿Este qué es, señores? Yardia. Estoy buscando anticuerpos contra una yardia. Uy, no, pero ¿quién es ese que está respondiendo todo? Súper bien. Yo, William. Yo, ¿cuál es el nombre? Que William. no veo. William no. ¿Quién? William. Ah, William, no, usted está volando, mejor dicho. Me encanta que hayan aprendido tantas cosas. Muy bien. Y aquí pues tenemos biología molecular, es decir, hacer pruebas de PCR. Súper bien, pero claro, eso sí que es, si es difícil los inmunológicos, imagínense ahora biología molecular, ¿no? Eso sí, pues ya es en algunos casos de investigación y eso pues que se hace biología molecular. Muy bien, William, esto está volando. Bueno, pero entonces les voy a mostrar otras cositas acá para que veamos. Aquí. Uh-huh. Les cuento que yo allá en la universidad, muy bien, gracias, yo no he ido desde marzo del año pasado, es decir, estamos hablando marzo, abril, mayo, desde hace año, 2 meses. Tengo unos atlas de parasitología. Yo siempre les muestro los atlas para que ustedes miren, pero pues nada, lastimosamente no pudimos ver los atlas. Hoy tengo un atlas precioso, súper lindo y que tiene unas figuras muy chéveres. Pero pues como está muy bien guardado allá, pues nos toca mirar en otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, espérenme aquí que también tengo un atlas, pues este es virtual, pero bueno. Sino que ahora... Aquí, ok. Entonces, les voy a mostrar aquí otras figuritas para que ustedes se den cuenta. Este es un atlas de parasitología clínica online. Entonces, para que los miremos, por lo menos no, pues se pueden mirar así. ¿Listo? Entonces, mire, por ejemplo, allí tenemos formas. Entonces, con todos estos métodos que podemos buscar, podemos encontrar y buscar formas. Entonces, mire aquí tenemos la entamoeba. Cada uno tiene ahí su nombre abajo. ¿Sí? Entonces, mire aquí, por ejemplo, un trofozoito de entamoeba histolítica. Entonces, ahí podemos observar, mire, los bracitos ahí, ¿no? Como moviéndose, miren ese sí que está moviéndose, y ahí está el núcleo. Ahí está, esos son trofozoitos de entamoeba histolítica. Bueno, aquí mire la diferencia. Cuando yo hago Lugol, se ve como de esta manera que les estoy señalando. Cuando hago con solución salina, cuando hago Lugol, mire, sí, se ve un poquito mejor algunas estructuras. O acá, por ejemplo, se ven mucho mejor los núcleos. Entonces, pues, eso a algunas personas les gusta más con una cosa más que otras. Y acá tenemos, por ejemplo, los quistes. Miren, entonces tenemos los quistes ¿de qué? Quistes de entamoeba histolítica. Mire, ahí está el núcleo. El núcleo, pues, no es tan sencillo como nosotros teóricamente decimos. No, es que el núcleo de entamoeba histolítica tiene de 1 a 4 núcleos y el de entamoeba coli tiene de 1 a 8 núcleos. Pues en la teoría funciona divinamente. En la práctica no es que me van a salir ahí los 4, ¿no? Ahí mostrándome que es una entamoeba histolítica, porque como que se meten, se camuflan esos núcleos. Pero mire, ahí está, estos son de entamoeba histolítica, pues núcleos, ahí están, perdón, quistes con sus correspondientes núcleos, ahí los tenemos. Bueno, mire, aquí entonces ya seguimos, entonces aquí tenemos entamoeba coli, entonces mire los trofozoitos y mire los diferentes quistes también. Ops, me bajé como mucho. Ahí están los quistes. Mire este quiste de coli. Hay una cosa característica en los quistes de coli y es la siguiente. Esta pared que ustedes observan ahí es una pared súper gruesa. Entonces es mucho más gruesa que la de la entamoeba histolítica. Mírenla, por ejemplo, aquí también. ¿Sí? Profe, es la misma membrana mamelonada.
No, no, porque mamelonado, ya les voy a mostrar acá. Espere, ay, señor, quieto. Se me está como... No, porque mamelonado, acuérdense que ese es de Ascaris, que se me está como corriendo. A ver, hagámosle menos. No, es que creo que yo le subí aquí para que ustedes puedan ver. Ay, mejor ahí. ¿Sí? Entonces, ya les voy a mostrar mamelonados más adelante. Entonces, aquí tenemos la nana, la endolima nana, esos son saprófitos, pero ya dijimos que si teníamos alta concentración, pues obviamente teníamos que darle el tratamiento. Entonces, son chiquiticos, miren, son esos, son pequeñitos. Ahí están, estas son las, por eso se llama endolima nana, son como enanitos. En el caso, aquí, es que se me corre. Ay, me fui para otro lado. Me fui para otro lado, señores. Espérenme aquí, vuelvo a un segundo. Ya, ay, señor, Atlas de Parasitología Clínica. Ahí está, pero espérenme, lo voy a... Espérenme que es que se me está es como saltando. Uy, aquí ya vamos como más allá. Ah, eso sí, ahora sí. Ahora sí les puedo compartir, ya creo que lo arreglé. Vamos a mirar a ver. Bueno. Ajá. Ya, ahí. Entonces, ahí estábamos en la nana, ¿no? Bueno, aquí, ahí. Entonces, mire, aquí tenemos, aquí está grande, ahí está. Entonces, ahí tenemos que, ahí tenemos principalmente a los trofozoitos de Giardia. Mírenlos, ahí están, ¿sí? Entonces, los trofozoitos de Giardia, ahí está. Entonces, mire, allí están los trofozoitos, mire la cara ahí como la máscara, ¿no es cierto? Los que acabamos de ver, mírelo ahí el axostilo, el escudo africano, ahí están los quistes. Entonces, ahí los pueden observar, tanto a los trofozoitos como a los quistes. Mire estos trofozoitos tan chéveres. Y los flagelos, por supuesto, pues estos tienen una gran movilidad. Aquí tenemos al Balantidium coli. Entonces, por eso te decía, sí tenía cara como de Balantidium, ¿no es cierto? Porque tenía como el macronúcleo y el micronúcleo. Y miren allí, entonces, tenemos los quistes y los trofozoitos. Bueno, ahí están los trofozoitos, pero los quistes están aquí abajo. Mírenlos, entonces ahí podemos observar el Balantidium. La isospora belli, mire, dijimos que era alargadito y que tenía los dos esporoquistes allí está. Bueno. Tenemos en el caso el toxoplasma, que dijimos que era forma de arco, ¿no? Mire los toxones, ahí están los taquizoitos. Mire, y ahí están los taquizoitos, y esto es el bradizoito, y dentro del bradizoito están los merozoitos. Ahí los podemos observar, y mire, ahí están más taquizoitos, los bradizoitos, y ahí, aquí se confundieron, no es bradozoitos, sino bradizoitos. Ahí está. Bueno, aquí más del toxoplasma. Aquí está el tripanosoma. A ver, el tripanosoma cruzi. Entonces, mire, este se supone que está en un extendido de sangre periférico y seguramente estos que vemos que no están los glóbulos rojos, esos son pues en gota gruesa. Mire aquí la coloración de raya en un extendido periférico, ahí está, ahí lo vemos. Mire, aquí está, este es Brucei, o sea, se ven igual, ¿no? Se ven igual el cruzi y el Brucei, aunque pues las manifestaciones clínicas van a ser distintas, ya eso ya también ya lo sabemos.
Y mírelo, aquí está de cerca, este es el Trypanosoma cruzi. Y aquí ya tenemos los amastigotes, miren, fibra muscular, entonces ya son las formas redondas, ya no tienen los flagelos. Aquí tenemos más, mire, Trypanosoma brucei, Trypanosoma cruzi, ahí está, y la forma de amastigotes. Leishmanias. Entonces dijimos que en el caso de la leishmania que teníamos los promastigotes y los amastigotes, ¿cierto? Entonces mire la forma del promastigote, ahí está alargado también con su flagelo. Aquí amastigotes, miren la médula ósea, ahí miren, amastigotes son como redonditos, como circulares, ¿no? Ahí está, este es el promastigote ya es alargadito, y ya dijimos que venía con su correspondiente flagelo, que lo podemos observar allí. Miremos el Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax, ¿sí? Entonces acordémonos que el falciparum lo vamos a encontrar por estas formas alargadas, ¿no es cierto? Estas formitas que les dicen en banano, mira, ahí está falciparum, claro, está la forma de gameto, ¿no? Ahí está. Y que dijimos que también generalmente en el Plasmodium que vamos a encontrar dos anillitos, como aquí dentro del eritrocito. Dos anillitos, mire acá. ¿Sí? Ahí se ve. Entonces ahí tenemos el Plasmodium falciparum y pues el Plasmodium vivax. Miremos estos son las tenias solium y saginata. Mire aquí la cabeza de la tenia solium, dijimos que tenía el rostelo con la doble coronita de ganchos, ahí están, y las 4 ventosas, y aquí está la proglótide, aquí está el huevo, que puede ser de tenia solium o de tenia saginata. Y aquí también, pues vemos que las proglótides son muy parecidas, habíamos hablado de que pues en algunos casos se podría incluso hasta diferenciar por el tamaño de las proglótides, pero no es tan sencillo, ¿no? No es tan fácil. Y miren la tenia saginata, ahí tenemos las 4 ventosas, pero es peladita, no tiene como la tenia solium su coronita ni nada, es pelada, sin corona. La Hymenelepis nana, ahí está, Hymenelepis nana, el huevito, que es distinto a los otros, y es nana porque es pequeñita, ¿no? Y pues digamos que la cabecita es como más cuadriculada que las otras de la tenia solium y de la tenia saginata. Bueno, mire en el caso de la fasciola hepática. Mire la fasciola hepática adulta es esta, ¿sí? Es como planita, ¿sí? Mire de 2 a 3 centímetros como cafecita, ahí está. Y ahí pues encontramos las diferentes fases, mire la cercaria, que habíamos hablado, y también los huevos que habíamos dicho que tenían un opérculo, ahí está. Entonces ahí podemos observar huevitos de fasciola hepática, y pues también allí tenemos nuestra adulto. El Paragonimus westermanni, también habíamos hablado de él, mire, entonces es parecido a la fasciola, ¿no? Es un poquito parecido, es que es como un poquito más redondo, la parte de la fasciola es más larguito, este es el Paragonimus, es más anchito, generalmente, ese adulto de Paragonimus. Bueno, miren los chistosomas, ahí están. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los chistosomas hematobium que tenían en este espolón central? El Manzoni tenía el esporón hacia los lados y el Japonicum que habíamos dicho que era como más redondo, ¿no es cierto? Y mire, aquí están los chistosomas adultos. Aquí, ¿qué podemos observar en estos chistosomas? Pues que mire que la hembra es más grande, el macho es más delgado y se mete aquí como en la hembra, y así viven todo el tiempo. Mire, ahí está el macho y aquí está la hembra metida ahí dentro. Entonces ahí podemos observar. Ahora sí, aquí van los mamelonados, los ascaris, ¿no? Entonces mire un adulto mostrando sus 3 labios, mira ahí, para darle un besito a nuestro ascaris. Ahí está, hembra, los adultos. Y aquí entonces tenemos el huevo fértil, ahí está. Hay huevos infértiles, también dijimos, ¿no? Hay huevos fértiles e infértiles. Este es infértil, cuando ya tiene el mamelón, ahí sí ya es un huevo fértil,
Entonces estos, mire, estos alargaditos son huevos infértiles. Cuando tiene el huevo con la larva, aquí ya está larvado, pero tiene como un mamelón alrededor. Es decir, aquí lo podemos observar mucho mejor, mire, como esta capita protectora que lo que hace, pues precisamente es proteger a nuestro parásito. Bueno, miremos el Strongyloides stercoralis. Dijimos que lo que vamos a encontrar son larvas, mire, la larva filariforme, pero los huevos son muy parecidos a los de las uncinarias. Sin embargo, si yo observo huevos en la materia fecal, ya sabemos que es una uncinaria, es decir, es un ancilostoma o puede ser un necator, ¿de acuerdo? Si observo la larva, de una vez yo ya digo que, no, sí, es un Strongyloides stercoralis. ¿Listo? Entonces, siempre voy a observar es la larva. Y aquí, ¿qué larvas voy a observar? Mire, ahí está, la larva rhabditoide en este caso, y que la voy a observar moviéndose fuertemente en la materia fecal. Entonces, de una vez, si me reportan una larva, yo ya sé que es un Strongyloides stercoralis. Bueno, este es otro que no es tan prevalente en el humano, porque esto es más de los animales, pero puede ser una enfermedad zoonótica. Eso se llama el Toxocara, Toxocara canis y Toxocara gatis. Es decir, del gato o del perro nosotros nos podemos contagiar. Entonces, mire que él tiene unas aleticas, también es un helminto, entonces tiene unas aleticas, ahí está, y de esas aleticas pues sale, es un adulto, y de ahí salen unas larvas y hay también unos huevos, ¿sí? Entonces, digamos que esos huevos también pueden migrar a diferentes, esas larvas pueden migrar a diferentes órganos, principalmente en el caso de los toxócaras pueden migrar hacia los ojos. Entonces se puede confundir con toxoplasma, aunque mire que el toxoplasma, recordemos que es un protozoario tisular, en cambio este caso del toxócara es el minto que es intestinal, pero de allí las larvas pueden migrar hacia los ojos. Ahí está, mírelo. Bueno, sobre todo el trichinela es a nivel del cerdo, pero en algún momento determinado puede también ir hacia el humano, es decir, puede convertirse en una enfermedad zoonótica cuando yo me como carne contagiada. Aquí tenemos el Trichuris trichura, mire la forma de látigo, ¿no? Ya sabemos que es una parte más ancha, otra parte más delgada, y mire los huevitos, estos sí son inconfundibles, con sus tapones a los lados, mire, ¿no? Alargadito, parece una bandeja, ahí está el huevo de Trichuris, ese sí no se confunde con nada, ¿no? Mire ahí nuestros huevos de Trichuris trichura. Ahí está. Y acá abajito que tenemos nuestras uncinarias. Y pues una de las principales diferencias que ya dijimos que es pues las dientes, ¿no? Entonces en el caso de la cavidad bucal del necator tiene placas cortantes. En el caso de la cavidad bucal del Ancylostoma duodenale lo que tiene principalmente es dientes. Ahí está. Y aquí está la larva filariforme, que ya sabemos que la larva filariforme es la que va a penetrar en la piel, que vamos a hacer toda esa parte como tal del ciclo vital a través del corazón, a través del pulmón, para llegar nuevamente hacia el intestino. Aquí los huevitos de uncinarias, ya dijimos que pues no es tan fácil reconocer o diferenciar cuál es ancilostoma y cuál es necator. Ahí está, mire, entonces todos estos pues son huevos de uncinaria. El Enterobius vermicularis, que dijimos que tenía unas aleticas a los lados, ¿no es cierto? Y aquí están los huevos que tienen una forma de D mayúscula, y pues ahí tenemos también nuestro test de Graham, por el cual nosotros pues vamos a identificar precisamente ese Enterobius vermicularis. Ahí está. Miremos ahí las filarias. Mire el Oncocerca volvulus, aquí está el Loa loa, y ahí tenemos esa filaria. Entonces, ¿qué dijimos? Principalmente dónde las vamos a encontrar, a nivel de piel, y en el caso del Oncocerca volvulus, principalmente a nivel de los ojos. Bueno, aquí ya pasamos a algunos parásitos de animales, pues que esos no nos corresponden, pero pues ahí como para mirar al menos. Mire que está la himeria, hay una isospora, pero es distinta, ¿no? Es diferente como la forma. Entonces, estos son de animales ya. Mire este cuadrado ahí, hay Ancylostoma caninum también. Mire,
Así como nosotros tenemos el ancilostoma duodenal, en los perritos está el ancilostoma canino. Y miren todo, la fasciola hepática, esa fasciola hepática sí los animales la pueden tener, los reses, las ovejas pueden tener fasciola, ¿no? Y nosotros nos contagiamos también o nos podemos contagiar no solamente por el caracol, sino que también comiendo, por ejemplo, el hígado de una oveja contagiada. También se ha visto ese caso. Y aquí pues podemos observar varios de animales, ¿no? De animales, otras cositas que también pues se pueden encontrar. Mire que también plantas, dice células de plantas. En plantas también pueden haber algún tipo como de hongos, parásitos, mejor dicho, esto tiene de todo acá, mire. De vegetales, tejido vegetal, bueno, pero pues esas digamos que no nos interesan tanto en nuestra clase de parasitología, pues que ya como tal acabamos de ver. Entonces, mira ahí un repaso rápido para ver formas de todo lo que vimos en el semestre. Entonces, pues no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. O todo nos queda claro. No, bueno, todo claro. Todo claro. Bien. Entonces, pues muy bien. Entonces, ya dijimos que de hoy en 8 días no nos vemos, porque ya acabamos como tal todo el tema. Entonces, nos veríamos el día del examen, ¿cierto? O pues no nos vemos, sino que pues ese día ustedes entran, el 2 de junio, hacen su examencito y después yo ya les escribo un correo con las notas. Bueno, pues finalmente espero que hayan aprendido mucho este semestre, que les haya gustado la asignatura, que pues todo lo que hayamos aprendido nos quede en nuestro libro. Pues ustedes saben que yo trato de explicarles de la mejor manera posible, de responderles sus correos pronto para que pues no tengan dificultades, pero pues de todas maneras siempre es un placer dar esta asignatura. A mí me gusta mucho, la verdad, porque pues es como divertida, por lo menos hay algunas cositas ahí dinámicas y pues eso está muy bien. Entonces, espero que les vaya muy bien en su examen. Espero que también nos podamos ver con los que no nos conocemos en algún momento en la universidad. Esperemos que pronto pues podamos hacer las cosas presenciales. Lastimosamente no nos tocó, pero cuando ya nos encontremos, entonces ustedes me van a decir, ay, yo era tal, yo era William, yo era, porque pues así nomás me queda un poco difícil reconocerlos y seguramente ustedes a mí también. Pero entonces ya nos presentaremos cuando haya alguna oportunidad de forma presencial. ¿Listo? Para saludarnos y por lo menos saber que alguna vez estuvimos en alguna clase, aunque sea virtual. ¿Listo? Entonces les mando un abrazo a todos, un saludo muy especial y espero que les vaya muy bien en su examen y pues seguimos en contacto. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias. con muchísimo gusto. Gracias, profe. Claro que sí.